Sí, sí, doctora. Ok, entonces, bueno, ya nada más para terminar lo de hipófisis, bueno, más bien lo de como neuroendocrino, vamos a ver lo de factor hormona de crecimiento. Bueno, para el funcionamiento del eje de hormona de crecimiento, vamos a necesitar primero que nada la secreción de la hormona liberadora de hormona de crecimiento que se va a producir a nivel del hipotálamo, y esta va a ser una hormona proteica que tiene 44 aminoácidos. Las neuronas que van a producir esta hormona están en los núcleos arqueados del hipotálamo, y básicamente la función de esta va a ser estimular la secreción de la hormona de crecimiento por las células somatotropas. Esta tiene una vida media muy pequeña, que es de 3 a 7 minutos, básicamente, o sea, se secreta en hipotálamo, llega a hipófisis y pues ahí es donde hace su función. Por otro lado, para el funcionamiento de esta vamos a tener a la somatostatina, que va a ser el principal factor inhibidor de lo que viene siendo la secreción de hormona de crecimiento. En este caso, la somatostatina se puede producir tanto a nivel hipotalámico como a nivel del páncreas. Aquí hay dos formas, la de 14 y 28 aminoácidos, que en este caso, bueno, ambas van a tener efecto sobre la hormona de crecimiento, pero va a ser más la que se produce a nivel hipotalámico la que va a tener dicho efecto. Esta se va a producir a nivel de la región periventricular, que está por arriba del quiasma óptico. Y bueno, igual es un péptido, es un tetradecapéptido. Y lo que les mencionaba, ¿no? O sea, también se va a secretar principalmente en las células T, que ya lo veremos cuando veamos diabetes, y en algunas otras células, ¿no? Esto es por el origen embrionario que tiene. La somatostatina tiene, antes de secretarse ya como su forma eh, normal que encontramos, va a tener un precursor de 116 aminoácidos. Va a llevar algunos procesamientos posterior como a su síntesis, y entonces esto nos va a dar la forma de 14 o de 28 residuos, dependiendo dónde se esté produciendo. Al igual que la GHRH, su vida media es muy cortita, de 2 a 3 minutos. Entonces ahí ya tenemos dos factores, la GHRH que estimula y la somatostatina que inhibe. Ahora, la hormona de crecimiento ya es la hormona que se va a producir a nivel de la hipófisis. Igual es una proteína de 191 aminoácidos. Y bueno, igual hay un precursor antes de que se secrete como tal, como hormona de crecimiento, pero esta como tal, este precursor, una vez que se escinde la proteína, no tiene como tal un efecto. La vida media de esta hormona va a ser de 10 a 20 minutos, y es como otras hormonas, durante la edad van cambiando un poco la cantidad que se secreta. La mayor cantidad de hormona de crecimiento se va a secretar durante la pubertad. ¿Por qué? Porque es la principal hormona que nos va a ayudar con el crecimiento. Se ha visto que, por ejemplo, en esta etapa de pubertad y adolescencia, por día se van a secretar aproximadamente 700 microgramos. Una vez que ya pasamos esa etapa de la adolescencia, un adulto sano al día va a producir aproximadamente 400 microgramos en todo un día. Y esto puede incluso ir disminuyendo un poquito más, ya sobre todo en el paciente de edad avanzada. Otros factores que nos pueden así como aumentar esta secreción pueden ser factores estresantes, o a veces las comidas también pueden aumentar o suprimir, ¿no? Dependiendo si estamos en ayuno, en postprandio y eso. La concentración, si la medimos en la mañana, en el ayuno, sin factores estresantes, aproximadamente es de 2 nanogramos sobre mililitro o un poquito menos. Esto es como lo habitual, ¿no? Que encontraríamos. Ahora, la función de la hormona de crecimiento va a ser la promoción del crecimiento lineal. Por eso les decía, es importante durante la adolescencia para que haya un adecuado crecimiento de los niños. Para que ésta tenga a cabo sus funciones, necesita aumentar la síntesis de otro factor, que sería el factor de crecimiento tipo insulina, que es el tipo 1, el cual es producido por el hígado. Entonces, la hormona de crecimiento tiene que llegar al hígado, estimular aquí la síntesis de este factor IGF-1, y finalmente el IGF-1 va a ser el que va a llevar a cabo
todas las funciones, o sea, va a ser como el mediador de estas funciones de hormona de crecimiento. Del IGF-1 tenemos dos formas, IGF-1 e IGF-2. El IGF-2 habitualmente se llega a producir sobre todo en la etapa fetal, en la placenta y también en algunos tumores. Entonces, digamos que en la etapa fetal predomina el IGF-2 y va a inhibirnos un poquito la producción del IGF-1. En algunos tumores puede haber un exceso de esto y conducirnos a algunos síntomas como hiperglucemias o algunas otras cosas ahí como llamativas, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que el IGF-1 es el que va a llevar a cabo estas funciones. La hormona de crecimiento, al igual que otras hormonas, en el plasma va a estar unida a proteínas transportadoras, que esto les decía en la primera clase, el que se una a este tipo de proteínas nos va a ayudar como un reservorio a que las concentraciones séricas sean más estables, pero toda enfermedad que nos altere estas proteínas plasmáticas también nos puede alterar las secreciones, las concentraciones de la hormona de crecimiento. Aquí vemos cómo está el eje, vemos cómo está el hipotálamo que va a secretar la GHRH. Esta va a estimular a lo que viene siendo la hipófisis. A su vez, de la hipófisis, que va a secretar la hormona de crecimiento y esta a su vez va a estimular al hígado. ¿Para qué? Para que haya secreción de IGF-1 o IGF-2, dependiendo. Y a su vez el IGF-1 en huesos, por ejemplo, va a ayudar con el crecimiento hacia lo largo, ¿no? O sea, longitudinal. Tenemos que la somatostatina va a ser un factor que principalmente va a inhibir, pero también tenemos otro factor que también es súper importante, que es la grelina. Esta grelina, como tal, es una hormona que nos va a ayudar con la regulación del apetito, pero se ha visto que también tiene mucha importancia, de hecho se podría considerar como el principal inhibidor de la secreción de esta. Entonces, se puede utilizar como en algunas pruebas, que obviamente no las hacemos aquí, pero podría ser como para esto, ¿no? Vean, por ejemplo, que ya en la señalización de la hormona de crecimiento se va a unir a su receptor que es de tipo citosina. Una vez que se une, inicia una señalización hacia abajo. ¿Para qué? Para que empiece a haber un aumento en la síntesis del IGF-1, ¿no? O sea, todo esto es a nivel genético. Entonces, es así como va a funcionar el eje. ¿Cuáles van a ser los efectos de la hormona de crecimiento que obviamente va a llevar a través del IGF-1? Pues tiene varios efectos. O sea, les decía que el principal va a ser el crecimiento. Sin embargo, también va a funcionar en el metabolismo tanto de hidratos de carbono, de lípidos y de proteína. Aquí, por ejemplo, vemos cuáles son todos los efectos que va a tener. Este cuadrito es del Greenspan, entonces para que lo tengan ahí como que a la mano. Pero, por ejemplo, la GH como tal va a disminuir como la captación de glucosa en tejidos extrahepáticos por sí misma. Pero vean que es contrario a lo que haría la IGF-1. La GH también aumenta de manera directa la producción de glucosa hepática, pero cuando tengo un exceso de IGF-1 nos puede disminuir esto. Y otros factores, otras cosas nos va a provocar también a nivel de lípidos, sobre todo el principal efecto sería de la GH directamente, sería que aumenta su lipólisis. Pero cuando tengo una buena producción de IGF-1, vean cómo disminuye. En cuanto a la proteína, todos los efectos van a ser anabólicos, o sea, nos van a ayudar a que el músculo crezca principalmente. Ahora, también puede funcionar en otros tejidos como sangre y plasma. Ahí vemos cuáles son los efectos que nos voy a leer. Lo de cartílago y hueso, lo que les mencionaba. Lo importante es que nos ayuda a crecer en longitud antes de que se cierren las epífisis o las placas como de crecimiento. Una vez que ya se cierran estas epífisis y que el paciente ya no puede crecer hacia arriba, cuando tengo un exceso de hormona de crecimiento, entonces estos huesos, digamos que se empiezan a ensanchar, que es lo que ocurriría con un paciente con acromegalia. Y vean que tiene otros, en general en otros órganos, estimula el crecimiento también. Bueno, en este cuadrito que se ve chiquito, allá se los hace un poquito más grande, vean que
adicional a sus principales inhibidores y estimulantes, la hormona de crecimiento también puede estar alterada por algunos otros factores, factores fisiológicos como el sueño, la cantidad de ejercicio, el estrés, si estamos en ayuno o no. Hay factores que nos van a disminuir la secreción de hormona de crecimiento. Vean que la hipoglucemia es importante porque esta nos disminuye. Y de hecho, son fundamentos que vamos a ir viendo en algunas clases de por qué hacemos ciertas pruebas. Hay ciertos fármacos, ya vieron toda la lista enorme que está ahí, que también nos pudiera tener algún efecto sobre esta. Y enfermedades, vean que la anorexia nerviosa, por ejemplo, o estados de desnutrición muy, muy severa, nos puede como aumentar esta hormona de crecimiento. Con respecto al ejercicio y el sueño, bueno, eso es algo bien común de los endocrinos pediatras, cuando tienen niños con una secreción inadecuada, o sea, generalmente baja, lo que les recomiendan es así de duerme bien, haz ejercicio. No es la cura, pero sí les puede ayudar un poquito que tengan como una mejor respuesta. Entonces son como recomendaciones, ¿no? Si tienen hermanitos chiquitos, duérmanlos antes de las 10 para que tengan una adecuada secreción de hormona de crecimiento, ya que la mayor parte de la hormona se secreta por ahí de las 11 de la noche. Entonces, ya después de esa hora, pues ya no hay buena secreción, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctora, gracias. Entonces, bueno, hablando ya de qué ocurre con el exceso de hormona de crecimiento, pues esta nos puede generar la acromegalia, dependiendo en la etapa en que se diagnostique. Si es antes de este cierre epifisario, va a ser gigantismo. Si es después, sí va a ser acromegalia. Entonces, esta enfermedad va a ser causada por el exceso de hormona de crecimiento. El 98% de los casos aproximadamente de este exceso es causado por un adenoma hipofisario que produce hormona de crecimiento. El 2% restante son tumores que pueden producir GHRH o que pudieran producir incluso IGF-1, sobre todo IGF-2 porque es más bien producido por tumores. Ya les mencionaba, menos del 5% va a ser por exceso de secreción de GHRH, que pueden ser tumores hipotalámicos o algún tumor neuroendocrino, principalmente localizado en pulmón o páncreas, que va a secretar esta hormona. Y también podemos tener rara vez tumores ectópicos a nivel abdominal o hematopoyéticos que tengan esta producción ectópica, pero casi siempre en estos pacientes lo principal va a ser pensar en el adenoma hipofisario. ¿Cómo está la epidemiología de estos tumores? Al menos aquí en México se sabe que, por ejemplo, bueno, de entrada, este es como, después del prolactinoma y los adenomas no funcionales, este es el tercer tumor más común. Y de todos los adenomas hipofisarios funcionales y no funcionales, corresponde a más o menos el 10 a 15% de todos los casos. De este tipo de tumor puedo tener aquellos que solamente producen GH o algunos tumores mixtos, principalmente es GH con prolactina, aunque puedo tener tumores que producen TSH, ACTH, o sea, cualquier combinación, pero lo más común es que si es mixto, produzca GH y produzca prolactina. En México, por ejemplo, la prevalencia es de 36 a 60 casos por millón. La verdad es que sí es una enfermedad pues rara. Tal vez les llegue a tocar a algún paciente en la vida, pero la verdad es que es rara. La incidencia es de 3 a 4 nuevos casos por millón. También, o sea, es una incidencia realmente muy bajita. Y, por ejemplo, si yo mido solo la IGF-1 y la incluyo como parte de mi diagnóstico bioquímico, pues sí me puede aumentar la prevalencia de estos pacientes. Más o menos la enfermedad va a afectar de manera igual tanto a hombres como a mujeres. Y lo más común es que se afecten entre la cuarta y quinta década de la vida. Y algo importante o que nos preocupa de esta enfermedad es que son pacientes que tienen una alta mortalidad, principalmente por enfermedades cardiovasculares, pero también estos pacientes tienen una alta prevalencia o incidencia de cánceres. Bueno, esto es un registro que se tiene aquí en México
de más o menos cuántos pacientes tenemos y todo eso. Y quizás por ser la raza y siglo XXI los hospitales que tienen mayor número de pacientes, quizás por eso nuestra prevalencia en el centro del país es muy alta cuando se compara con otras partes de México, pero puede estar un poquito ahí como por la cuestión de los hospitales, ¿no? En general se estima que en México tenemos 18 casos por cada millón de habitantes. Esta es cómo está la distribución por edades aquí en México, lo que se mencionaba entre la cuarta y quinta década, y vemos cómo la mayoría de los casos efectivamente caen entre la edad de 31 a 50 años. Lo mismo que pasa con los prolaktinomas, estos tumores pueden ser aislados, o sea, diagnosticarse únicamente el puro tumor es una etiología esporádica. Sin embargo, podemos tener también tumores que van a estar asociados a algunos síndromes. Tenemos este síndrome familiar que es el FIPA, donde está mutado este gen, el AIP, que es un tumor, es un gen que también suprime tumores. Entonces, hasta 20% de los casos con adenomas podrían tener esta mutación. Estos también pueden corresponder o ser parte del espectro clínico de una neoplasia endocrina múltiple o de un síndrome de McCune-Albright o el complejo de Carney, donde están ahí los genes mutados, que habitualmente este tipo de síndrome se acompaña o la característica es que presentan más tumores en algunas otras partes del organismo. Pero les digo, la mayor parte de la población suelen ser tumores esporádicos. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de estos pacientes? En general, estos pacientes lo que van a presentar, obviamente les decía, si se presenta el exceso después del cierre epifisario, lo más característico es que presenten cambios somáticos. Entre 96 a 98% de los pacientes van a tener dichos cambios. ¿Alguien leyó qué cuadro clínico es el característico de estos pacientes? Pues que en sus manos y pies pues, ocurrió un engrosamiento. ¿En dónde, perdón? En manos y en pies. ¿Y qué más vas a encontrar en ellos así como característico? De hecho, ahí lo pueden ver en la foto, o sea, qué características tiene ese paciente. Pues tienen como una fisionomía en cuanto a, por ejemplo, la diastema, que es como que los dientes frontales superiores están separados, maloclusión dental, prognatismo. También, bueno, por ejemplo, lo que había dicho usted hace ratito, ¿no? Si se presenta bueno, en niños o adolescentes, ellos serían, pues padecerían gigantismo y también, pues las manos y sus pies tienden a ser muy grandes, tienen macrocefalia y también por eso presentan apnea del sueño, porque al su laringe y su faringe ser tan grandes, pues de ahí también como que esta obstrucción. Sí, de hecho me mencionaste como lo más característico en estos pacientes, ¿no? Y ahí está la foto, o sea, vean cómo las manos están como muy ensanchadas, lo que tú me decías del prognatismo, que es como que la mandíbula inferior está como muy saltona y este ensanchamiento también hace que haya esa diástasis de los dientes, o esa separación. Vean cómo la nariz, o sea, también está ensanchada, no se nota quizás mucho, pero la lengua está muy gruesa. Entonces, todo esto es lo que vemos, ¿no? Físicamente. Pero el paciente, pues desafortunadamente también tiene crecimiento de los órganos, de corazón, de pulmones, de todo esto, lo de las cuerdas vocales y todo eso que nos da los cambios en la voz, lo de la apnea del sueño. Entonces, corresponde a esto los cambios somáticos. Y vean que el 96 a 98% los presenta. Ahora, estos cambios van a ser tan graduales y pueden ir avanzando tan lentos que desde que el momento en que el paciente empieza con este exceso en la secreción hasta el diagnóstico, vean que pueden pasar entre 7 a 10 años, lo cual, pues cuando llega el paciente, ya llega realmente con una enfermedad avanzada y donde estos cambios ya no van a ser reversibles una vez que se inicie el tratamiento.
Las alteraciones visuales y la cefalea, recuerden, al final es un tumor lo que está ahí, pues, y puede tener estos datos compresivos hasta en el 55%. Y algo característico de estos pacientes es la hiperhidrosis, pero va a ser, si ustedes saludan al paciente, va a estar obviamente con la mano sudada, pero va a estar como pegajosa, o sea, es algo bien, bien característico, ¿no? ¿Qué es lo que me va a interesar de estos pacientes? Más que los cambios físicos, lo que les mencionaba, o sea, ellos pueden llegar a presentar alteraciones en todos los órganos. Entonces, lo que se ha visto es que el corazón puede crecer, lo que va a causar hipertensión hasta en el 40%, valvulopatías y arritmias en 33%, y vean que el 60% va a tener una cardiomiopatía concéntrica, principalmente que afecta al ventrículo izquierdo. Estos pacientes van a tener apnea del sueño hasta en el 30%, diabetes o alteraciones en el metabolismo de la glucosa hasta en un 50%. La artropatía, el 84%, se va a quejar de dolor articular justamente por este crecimiento. 20 a 40% pueden tener síndrome del túnel carpiano sin tener factores de riesgo. Y algo importante en estos pacientes es que se ha visto un aumento en el riesgo de tener adenomas de colon y a su vez de cáncer de colon. Entonces, por eso les decía, lo que más nos interesa de estos pacientes pues es la alta mortalidad que tienen. Si se presenta antes del cierre epifisario, pues lo que vamos a tener es que el niño se va a presentar con estatura alta. Sí puede llegar a tener un poquito de esta fácil característica, pero lo más común es que el niño se atienda porque tiene una estatura alta. Para definir estatura alta, se dice que es por arriba de 3 desviaciones estándar, arriba de la talla esperada para la edad, o arriba de 2 desviaciones estándar, arriba de la talla media familiar. Quizás, bueno, la verdad es que yo he conocido muy pocos pacientes que han tenido gigantismo, pero ya me llegan siendo adultos. Entonces, cuando me llegan ya son muy, muy altos y algunos llegan a tener estos cambios somáticos. ¿Por qué? Porque no se diagnosticó como en tiempo, ¿no? Entonces, siempre en los niños que llegan con talla alta, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial para ver qué otras causas lo pudieran estar ocasionando. Y bueno, ahí hay como varias causas, ¿no? Que obviamente no me voy a meter ahorita en eso. Ok, entonces ya podemos... Para el diagnóstico, ¿alguien leyó algo? ¿Cómo vamos a hacer este diagnóstico? Sí, yo sí, maestro. Perfecto. Bueno, entonces, antes de comenzar Pues yo primero debemos medir los niveles de IGF-1, por lo mismo de que la hormona de crecimiento es pues por pulsátil, ¿no? Porque, por ejemplo, el estrés y así, pues no va a ser como que muy confiable y pues de hecho si el IGF-1 está elevado, pues ya con eso ya se puede pues decir que padece acromegalia, ¿no? Y pues ya de ahí apoyarse con lo que sería la resonancia magnética. Sí, de hecho, podemos simplemente hacer el diagnóstico con los niveles de hormona y de IGF-1 y más si ya tengo un tumor. Aunque el gold estándar sigue siendo lo que es la prueba de supresión con hormona de crecimiento. ¿Hospitalización o consulta privada? Primero hay que hacer como un diagnóstico bioquímico como en todas las enfermedades endocrinológicas y vamos a tamizar a aquellos pacientes que tengan ya sea el cuadro clínico así de la acromegalia con todas estas características físicas o ahorita vamos a ver algunas situaciones donde se puede hacer como este tamizaje. En este caso hay que tener en consideración estas cosas. El IGF-1 ya sabemos que es un marcador de la secreción de GH y va a haber una relación lineal con GH, o sea, según el nivel de aumento de GH puedo esperar el nivel de aumento de IGF-1. Cuando tengo un IGF-1 normal, casi estoy segura que se excluye el diagnóstico. Sin embargo, hay que tomar algunas consideraciones porque puede estar falsamente elevado, normal o bajo, dependiendo si el paciente tuviera falla renal o hepática, hipotiroidismo, desnutrición, infecciones muy severas o diabetes muy descontrolada. También puedo tener alguna discordancia entre mis valores, un IGF-1 elevado con una GH normal que podría reflejar una enfermedad temprana.
Entonces sí hay que tener cuidado cuando evaluemos, ¿no? Espérenme un poquito, ¿eh? Realizar lo que es Ahorita espérenme. Hola, buenas tardes. Sí, de hecho, bueno, yo soy endocrina, entonces, pues obviamente veo toda esta parte de los pacientes con obesidad. Obviamente también me dedico, bueno, les doy fármacos cuando hay posibilidad, pero pues sí, realmente el manejo nutricional en ellos es súper complicado. Perfecto, muy bien. Entonces, si quieres agregar algo más durante la clase o compartir algo de tu experiencia, pues bienvenido, ¿no? Justamente el día de hoy vamos a ver algunos conceptos de la obesidad y principalmente nos vamos a enfocar lo que es la evidencia en relación al comportamiento nutricional, ¿no? Sabemos que hoy en día existen muchas dietas, mucha literatura, muchos estudios que han evaluado el efecto de distintos patrones de alimentación o distintas dietas restrictivas respecto al resultado de interés, que en este caso es la pérdida de peso. Sí, cualquier cosa en lo que Entonces, pueda ayudar, pues ahí estoy. va. Gracias. Perfecto, muy bien. Más hoy en día, ¿no? Que sabemos que a través de redes sociales o distintos medios, pues cada día aparece una dieta nueva, una dieta famosa en relación a que mágicamente podría tener resultados respecto a la pérdida de peso. Entonces, pues hoy en día tenemos que estar aún más preparados para poder conocer cuál es la evidencia científica respecto a todos estos tipos de dietas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar el día de hoy, lo que vamos a revisar durante la clase. Perdón, chicos. Entonces, hay que, en algunos casos, como un poquito raros, por ejemplo, pacientes muy jóvenes que no son obesos, así, obesidad severa, hay que tamizarlos cuando tienen síndrome de apnea del sueño, o una diabetes como que muy difícil control, sin tantos datos como de resistencia, sin obesidad mórbida o sin otros factores de riesgo, ¿no? Aquellos pacientes que llegan con una artritis debilitante y que a lo mejor ya se descartaron otras causas, pacientes con síndrome de túnel carpiano que no tienen igual factores de riesgo. Bueno, esto de la hiperhidrosis no es tanto como para tamizaje, pero también a lo mejor como hipertensión en el contexto de una hipertensión secundaria. Entonces, para el diagnóstico, les decía que sí se puede hacer el diagnóstico únicamente teniendo las mediciones de IGF-1 y GH claramente elevados en un paciente clínicamente con datos de acromegalia, y si ya tengo una tomografía o resonancia que me sugiere que hay tumor, pues entonces ya con eso puedo hacer el diagnóstico. Pero si quiero tener más seguridad y sobre todo en casos dudosos, el gol estándar va a ser una carga de glucosa oral, bueno, una prueba de supresión de hormona de crecimiento con glucosa oral. Básicamente se les da 75 gramos como si se fuera a hacer un diagnóstico de diabetes, pero en este caso lo que voy a hacer es medir la hormona de crecimiento. ¿Por qué hago esto? ¿Alguien me puede explicar la razón o el fundamento fisiológico de por qué hago esto? Pues hoy en día ya todos los resultados de cuanto a las redes sociales, la población. ¿Me escuchan? Sí. ¿Y por qué les doy glucosa? O sea, ¿qué tiene que ver con la glucosa? Bueno, se mencionaba que en los pacientes sanos los niveles de hormona de crecimiento disminuyen cuando se administra la glucosa. Y pues en estos Exactamente. pacientes no disminuye. Exactamente, o sea, la hiperglucemia como tal disminuye la secreción. Y cuando yo tengo una hipoglucemia, o sea, una baja de azúcar, pues la hormona de crecimiento va a actuar como una hormona contrarreguladora. Lo que va a hacer es que aumente mi nivel de glucosa. Entonces, por ese motivo es que yo le doy una carga de glucosa. Un paciente normal, estos 75 gramos son suficientes